Bien, vamos a comentar ahora lo que es la trama de esta película y vamos a ver este inicio de la película con el inicio de un fundido y un paneo en donde vemos la llegada de un camión que trayendo a trabajadores que se reúnen en un edificio de colocación de empleo. Ahí vemos preguntando al empleador por Richie, que será nuestro protagonista, Antonio Ricci. Uno de ellos en este grupo grita su nombre. Richie está más bien sentado, alejado de este grupo de trabajadores que están atentos a los posibles empleos que van surgiendo, y paradójicamente el menos atento, el menos pendiente a estos trabajos va a ser el Antonio Ricci, quien va a obtener el único trabajo en ese día. Pero el trabajo que se le asignó o que está disponible para él es el de pegar carteles, pero es indispensable que tenga una bicicleta para poder trabajar. Antonio entonces le dice que en una ambigüedad muy interesante, que tiene y no tiene bicicleta, es decir, sí tiene pero no la tiene porque está empeñada. El lugar donde están estos trabajadores y este edificio tiene un aspecto humilde, sin vegetación, sin servicios. Hay muy poco transporte, áreas muy áridas, y después de eso vamos a pasar a otra escena mediante una disolvencia en donde vemos a Antonio y a su esposa María en Valmelaima, en esta región, en esta zona donde ellos están viviendo. María la vemos haciendo fila para recibir 2 baldes de agua. Antonio entonces le dice que ya tiene trabajo, pero que depende la bicicleta para poder hacerlo, por lo que María le recrimina el hecho de haberla empeñado. Y en la siguiente escena será en la casa de empeño, donde toman sábanas de la casa y les dan un dinero por estas sábanas, y que con esas sábanas empeñadas puede recuperar la bicicleta. Una escena realmente interesante con Antonio haciendo una mirada realmente entrañable a este objeto que es la bicicleta. Y después de eso vamos a tener una disolvencia para pasar a la escena en donde ya está el negocio de carteles y el empleo de Ricci, de Antonio Ricci, en una escena muy interesante por la desconfianza que tiene Antonio de dejar ahí en el negocio, en un lugar que no conoce, dejar la bicicleta, siempre la carga al hombro. Un poco en la extrañeza de los trabajadores sobre esta actitud. Entra al negocio, el trámite con el dueño es realmente rápido. Afuera lo espera María, le van a pagar dinero suficiente, ayuda familiar, horas extras, etcétera. Y después vamos a tener la escena de María y la santona o la vidente. De camino del trabajo hacia la casa, María le dice a Antonio que la espere un momento. Ella ingresa a una casa. Es en este caso la casa de la santona o de la vidente, porque María va a pagarle una deuda que tiene por haber ayudado de alguna manera a Antonio a encontrar trabajo. Entonces empieza un poco a plantear esta idea de dejar un poco abandonada la bicicleta afuera, la deja encargada a un niño. Antonio sube a un primer piso donde está la vivienda de la santona o de la vidente, y empieza ahí un elemento muy interesante, porque ya de alguna manera el título de la película ya nos está configurando un poco de lo que se va a tratar,
pero de alguna manera el dejar esa bicicleta abandonada hace que nosotros como espectadores podamos suponer también ahí ya algo de ese robo, lo cual no sucede. Es interesante el trabajo de ambientación un tanto anticuado, los tapices en las paredes, la cama de madera tallada, los candelabros, un gran rosario de madera con una enorme cruz y unas cuentas también bastante grandes que están en la pared, un poco haciendo referencia a este elemento espiritual o religioso de esta vidente. Antonio le dice que salga, ella se niega porque está esperando la oportunidad para poderle pagar esa deuda que tiene a la vidente. Entonces aquí Antonio va a iniciar un primer cuestionamiento. ¿Por qué María está ahí para pagarle a esa santona, para adivinarle o ayudarlo al empleo? Y entonces ya después ambos salen del departamento, bajan y se van a su casa. Después de un fundido a negro tenemos el primer día de trabajo de Antonio. Amanece, son las 6:30 de la mañana. Su hijo Bruno, de manera muy rápida, intenta limpiar lo mejor posible la bicicleta. Se da cuenta de una abolladura y le reclama a su padre que pues los del empeño deberían de responder por esa abolladura a la bicicleta. Abre la ventana y después, ya una vez que ellos se están preparando para salir, tanto Bruno como Antonio, hay una mirada que Bruno hace a una bebé que tienen, tanto María como Antonio, y decide cerrar nuevamente la ventana como una forma de cuidado, de protección a la hermana o al hermano menor que está el niño ahí, el bebé ahí en la cama. Después tenemos una disolvencia y vemos uno de los elementos más interesantes, esta diferencia entre la gran cantidad de personas que se transportan en camión y los pocos trabajadores que de alguna manera un tanto privilegiados tienen esa bicicleta para poderse transportar. Después de una disolvencia vemos ese recorrido con una imagen muy interesante, muy bella, un plano abierto donde vemos unos edificios iluminados por el sol al fondo, y en primer plano el camino con árboles que muestran un contraluz realmente muy bello en ese plano de esa película. Deja entonces a Bruno en la estación de gasolina para que él pueda trabajar mientras Antonio se dirige a su trabajo. Viene una disolvencia y después vamos a encontrar aquí una escena también muy interesante del trabajo de Antonio. Es su primera salida a pegar carteles en la calle. Un compañero de trabajo le enseña la técnica de poderlo realizar, pero en la salida de todo el grupo, todo el contingente de trabajadores que van en su bicicleta, que van cargando la escalera, el balde con el pegamento, su brocha y sus carteles, por supuesto, hay una composición de un plano con sombras y elementos diagonales realmente muy bella, y tenemos este elemento en donde un compañero de trabajo le va a enseñar a pegar los carteles a Antonio, y hay una escena que de principio nos parece muy extrema, el hecho de que un niño está tocando el acordeón y simplemente por el hecho de recargarse, de apoyarse en la escalera de uno de los compañeros que están trabajando pegando los carteles, este trabajador le da una patada al niño, un poco en el sentido de una desconfianza a este tipo de actividades. Cuando uno lo ve al principio resulta muy fuerte, digamos, muy fuera de lugar el haber hecho esta acción,
pero es un reflejo de la desconfianza que como trabajadores tienen que sobrellevar durante sus jornadas en la calle. Después ya tenemos la escena que va a ser un gozne muy importante en la película, que es en efecto el robo a la bicicleta. Aquí Antonio está trabajando y mientras está pegando un cartel subido en la escalera, pasan un grupo de personas que están en contubernio y se roban la bicicleta. Él va entonces a la oficina de policía. En esta oficina es evidente la incompetencia de la autoridad, una autoridad, un policía que no conoce, que reconoce que desconoce la ciudad, que si Antonio tiene tiempo, que él busque por su propia cuenta, que ya se ha puesto la denuncia y finalmente vemos como Antonio se retira de esta oficina de policía con un escenario de fondo, una pared completa de casilleros con innumerables expedientes de otros muchísimos casos que la policía está archivando. Vemos el regreso a casa, ya sin la bicicleta. Antonio toma el camión, evidentemente recoge a Bruno ya muy tarde, 7:30 de la noche, y viene esta mentira que da Antonio a Bruno diciéndole que el niño le dice que si está rota la bicicleta. Él le dice sí, está rota, y entonces deja a Bruno en su casa y Antonio vuelve a salir para buscar ayuda. Aquí, después de una disolvencia, viene esta escena de buscar ayuda. Vemos a Antonio que entra a un espacio cerrado y vamos a encontrar cómo se acerca a un grupo en donde hay una junta sindical, una reunión sindical. No le hacen caso, va con Bayoko, quien es un trabajador, un líder de los trabajadores de barrenderos en la ciudad. Él sí va a aceptarle la ayuda, él va a tratar de ayudarlo, y le propone ir a la Piazza Vittorio muy temprano, muy en la mañana, cuando recién llegan los vendedores con sus productos, para intentar localizar su bicicleta que ha sido robada. En ese momento llega María, se ha enterado del robo, suponemos por el propio Bruno, o por lo menos lo intuye, y Bayoko les dice a los dos, a ambos, que si está en la Piazza Vittorio, sin duda harán el esfuerzo por recuperar esa bicicleta.